Un saludo especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de todos los magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Delitos Informáticos en Materia Electoral. Dando continuidad a este ciclo de conferencias en materia electoral que venimos desarrollando a propósito de los procesos democráticos realizados el pasado 13 de marzo, para elegir el Congreso de la República y los próximos a celebrarse el domingo 29 de mayo, donde se elegirá al nuevo presidente de la República de Colombia. Además de seguir dando cumplimiento a la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, que mediante sentencia 117 de 2014, exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se capacitara y se sensibilizara a los funcionarios judiciales sobre temas inherentes a las etapas del desarrollo de los procesos electorales, es decir, antes, durante y después de estos. Nuestro invitado especial disertará en esta oportunidad acerca de los delitos informáticos más habituales que en materia electoral se cometen, en este caso por personas cuyos conocimientos en las tecnologías de la información, como computadoras, programas informáticos, medios electrónicos, la Internet, los hace, entre otros, unos elementos, argumentos propicios para que se presenten o se cometan o se incurra en este tipo de conductas. Prácticas desde luego ilícitas durante los procesos democráticos para beneficiar o desfavorecer un aspirante a un cargo de elección popular, partido político o simplemente contra la entidad que tiene a cargo la organización electoral, como les decía antes, durante y posterior a la jornada de las elecciones. Desde luego, alterando información que reposa en los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para esta interesante y muy oportuna conferencia, tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor José Vicente Sánchez, uno de los expertos más connotados en materia de derecho electoral. El doctor Sánchez es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en derecho electoral y penal, consultor de medios de comunicación, asesor jurídico, columnista, conferencista nacional e internacional, veedor internacional electoral, con más de 15 años de experiencia en esta materia. Actualmente el doctor Sánchez se desempeña como vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Doctor José Vicente Sánchez, es un gusto, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Nuestro agradecimiento por su generosidad y sacar tiempo de su agenda, que sabemos que es apretada, para compartir su experiencia y su conocimiento. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días y muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muy amable por su invitación. Le agradezco enormemente esta oportunidad de dirigirme a todas las damas y caballeros que conforman la rama judicial en Colombia. Desde aquí les envío un cordial saludo y agradecimiento por toda la gestión y por todo lo que hacen por la justicia en Colombia. De aquí también le envío un cordial saludo extensivo también al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, honorable magistrado, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Lo mismo saludo desde acá a todos los que ingresaron a ver este ciclo de 3 conferencias sobre el acercamiento que debe tener la gente del común con los delitos electorales y poder efectivamente cuidar nuestra democracia. El tema de hoy, honorables asistentes a esta charla, son temas específicos, especializados y sobre los cuales la justicia en Colombia no ha podido ahondar a fondo.
tampoco lo ha podido hacer los legisladores, pero sí definitivamente constituyen hoy un riesgo a nuestra democracia. Y es todos los delitos que pueden llamarse de informáticos. ¿Por qué? Porque es que en el derecho electoral existe una columna vertebral aparte o diferente al ejercicio personal de la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, quienes intervienen en todos los procesos electorales. Y es precisamente la informática. Sobre el particular, tocó y es menester recurrir a personas que hayan estado vinculadas con el tema, y uno escucha mucho el software en materia electoral. Pues sí, es todo el andamiaje que tiene la rama electoral y las entidades electorales rectoras en Colombia, como es la Registraduría Nacional, encargada de la ejecución de los comicios electorales. Precisamente ellos tienen que tener un software de donde poder transmitir los datos, donde acumular absolutamente todos los votos con códigos. Puede existir diariamente datos que oscilan entre 18 y 20 millones de caracteres, y el mundo complejo de la informática al servicio de la democracia. Es importante saber que tiene que estar al servicio de la democracia y no servirse de la democracia para de pronto hacer fraudes desde allí, los cuales son imperceptibles para el ser humano corriente. Por eso las denuncias sobre estos posibles delitos que se han cometido son escasas, quizá ninguna, pero eso lo haremos más tarde. Para esta ocasión invité a que nos mandara un video al ingeniero Manuel Castillo, PhD en informática de la Universidad de Massachusetts de los Estados Unidos, quien fue director del ICSEL durante 10 años, conocedor profundo de nuestros procesos electorales, y el cual ha trabajado los últimos 30 años en el tema en Colombia. Es una de las voces más autorizadas, ahora hace parte de la protección e integralidad electoral. Trabaja bajo una empresa privada de la cual hace auditoría informática a la registraduría y a los software. Le pedí a él que nos regalara un poco de su tiempo y de su conocimiento para que él nos explicara detalladamente cuándo interviene la informática en los procesos electorales en Colombia. Entonces les ruego el favor colocar el primer video. Son bastante cortos y sobre ellos voy a hablar posteriormente en materia penal. Muchas gracias. El proceso electoral colombiano tiene 3 instantes que son determinantes. El preelectoral, que es todo lo que ocurre antes del día de las elecciones. El electoral, que es lo que ocurre el día de las elecciones o día de. Y el postelectoral, que es lo que ocurre después de las elecciones. Y en todos estos escenarios se dan diferentes formas de fraude, ¿sí? Y lo que tiene que ver con los sistemas de información, pues en todos hay componentes de los sistemas de información que son susceptibles de apoyar un fraude o de generar un fraude. En el preelectoral encontramos, por ejemplo, la conformación del Censo Nacional Electoral. Es el registro de todas las personas que están habilitadas para votar, para participar en un proceso electoral. Eso incluye descontar o sacar de ese censo, por ejemplo, a los miembros de las Fuerzas Armadas que están activos. Sacar de ese censo a las personas que están
condenadas en la cárcel, que ya tienen condena, ¿sí? Porque de hecho en las cárceles se puede votar para aquellas personas que no han sido condenadas. ¿Cómo se da el fraude en este escenario? Si ustedes recuerdan, hace poco tiempo hubo una discusión muy grande entre el alcalde de Soacha, el director del DANE y el registrador nacional, porque según el registrador había mucha más población que la que dice el DANE para el municipio de Soacha, ¿sí? Finalmente, después de la discusión y de muchos altercados, nunca supimos quién tenía la razón, pero finalmente para el proceso electoral el censo que digamos que se tuvo en cuenta fue el que tenía la registraduría, que es superior al censo de población del DANE para Soacha. No solamente ocurre en Soacha, ocurre en muchos municipios del país. Esta forma de fraude es común, y es tan común que la primera que se conoce fue la del general Rojas Pinilla cuando pierde las elecciones, ¿sí?, contra el doctor Misael Pastrana, porque lo que hicieron fue modificar unos censos de población para unos municipios, por ejemplo en Nariño, y con eso lograron hacer la diferencia. Por eso cuando vino el apagón y el cierre de los medios de información, se dio un cambio rotundo ahí en los resultados y entonces terminó ganando el doctor Misael Pastrana. Otra forma de fraude que se puede dar en este proceso preelectoral, ¿sí?, es con la asignación de jurados de votación. Supuestamente hay un sorteo de los jurados, ¿sí?, en el que se busca tener la mayor diversidad posible de partidos en la mesa de votación, y también de tener gente de diferentes niveles de escolaridad, ¿sí?, en los cargos digamos de presidente, vicepresidente, para tener ojalá profesionales, ¿sí?, pero pues que no siempre se cumple. Y lo otro que ocurre es que el software con el que se hace el sorteo, pues nunca le muestran a la gente cómo es el software, y ese software puede tener fraudes, puede tener asignación explícita de algunos jurados en algunas mesas, ¿sí?, porque ya quieren tenerlos ahí para hacer alguna modificación. Muchas gracias. Bien, esta es la primera parte de la conferencia que él nos puede indicar cómo el software primero determina cuáles son las personas aptas para votar. Ese claro tratamiento que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil para determinar el censo poblacional nacional no tiene ningún inconveniente. El inconveniente es poder establecer el censo municipal. ¿Por qué? Porque para las elecciones, por ejemplo, de alcaldes y de concejales y ediles en algunos de los municipios, resulta claro que este censo poblacional sería un sello a la garantía de que en ese municipio están eligiendo al alcalde del gusto de sus residentes, del gusto de la voluntad popular del municipio, no de otros que vienen ahí a interceder y a modificar esa voluntad indebidamente. Si nos damos cuenta, la registraduría tendría un censo, no tanto como lo debería tener habitacional o residencial, de personas que efectivamente residan ahí, de las que residen temporalmente porque trabajan ahí durante la semana y los fines de semana se van a su lugar de domicilio, donde tuvieran exactamente cómo y quiénes son los residentes municipales de los más de 1.120 municipios que hay en Colombia, lograríamos detener el mayor delito que existe, que es la transhumancia electoral. Pero ¿qué sucede? El manejo de ese censo está única y exclusivamente en manos de quien maneja la informática en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
obviamente para demostrar cualquier delito informático es menester tener unos conocimientos especiales, como nuestra directora muy bien lo decía al comienzo de esta charla sobre los delitos informáticos en materia electoral. Alterarlo no constituye de por sí un delito autónomo, pero sí facilita la comisión de otros delitos, como el fraude a la inscripción de cédulas, como la corrupción y obviamente, como vamos a ver más tarde, si el comienzo del proceso electoral se ve empañado por hechos oscuros, pues se empiezan a reafirmar el momento de las elecciones y posteriormente en los escrutinios. Todos estos delitos vienen enlazados y obviamente en las conclusiones vamos a darnos cuenta de que sobre este tema muy poco conocemos los colombianos. Para el primer plano se deja abierta la posibilidad en la etapa preelectoral de cómo podrán en su oportunidad en el día de las elecciones, el día de y postelectoral, cometer delitos. Se deja abonado el terreno. Les agradezco colocar el segundo video, por favor. El día de las elecciones, la forma de fraude que puede suceder es que el sistema de la registraduría que presenta los boletines, que es llamado el preconteo, ¿sí?, puede ser perfectamente adulterado y asignarle, por ejemplo, que por cada voto que ingresa por un candidato le sume 2 más o le sume 2 más a otro, ¿sí? Y siempre hemos tenido problemas, quienes hemos sido auditores de los partidos políticos, porque la registraduría siempre nos evita o no permite que veamos el software, el código fuente, que sería la forma de detectar si ese software es válido o no, o si tiene ingredientes que generen fraude. Y siempre con la excusa de que el software no es de la registraduría, que es de unos terceros que obviamente tienen un derecho a guardar sus reservas y no muestran el código, no permiten ver el código. Y dentro de un código de computador, pues uno puede programar lo que sea, ¿sí? Esa es la forma más común que podría haber. En las elecciones pasadas, de todos modos, vimos algunas cosas agravantes, como por ejemplo el hecho de que había un software que era el de Infovotantes, que lo que pretende es informar a la ciudadanía dónde debe votar. Y fue un software que falló y duró bloqueado mucho tiempo, entonces mucha gente pues no sabía dónde tenía que ir a votar, ¿sí? No tenía cómo averiguar dónde votar porque pues esperaban haberlo hecho por Infovotantes. Esos son temas que de una u otra manera afectan el proceso electoral porque constriñen de alguna manera las facultades del elector de elegir, ¿sí? Bien, vimos cómo el día de las elecciones, y fue de hace realmente poco tiempo, del día 13 a hoy, en solo 17 días pudimos ver cómo la informática debe estar en favor de la democracia y facilitar el acceso a ella para que la gente pueda definitivamente ejercer su derecho político a elegir. Y para los que se postulan para ocupar esos cargos, obviamente ese derecho universal y derecho humano a ser elegido. Si el día de las elecciones se coloca la informática para saber en qué puestos de votación las personas pueden acudir fácilmente desde su celular o desde su computador personal y la página está caída, pues le quita un derecho importantísimo al ciudadano común que quiere
acudir. Si la página persiste, pues no va a tener a dónde acudir. Y como lo podemos ver, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde son 8 horas hábiles para votar. Antes de las 8 no se puede ni después de las 4. Ahí se está restringiendo ese derecho a participar de la democracia. Y es el bien a tutelar. Pero ¿cómo demostrar en materia penal que la página se cayó por la injerencia directa de personas que querían que esa página se cayera? Muy difícil de establecer exactamente el dolo que pudo acarrear. Pero sí hay otras sanciones. Las sanciones pueden ir hasta las disciplinarias, pero tampoco. En Colombia no se ha investigado hasta el momento ningún caso sobre estos temas disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación, porque quienes tienen a cargo el manejo de la informática hasta hace muy poco eran colectivos privados, empresas privadas que ponían al servicio de la registraduría y eran contratadas por la registraduría estos software que permitieran tener una posibilidad enorme de exactitud. Por eso el tema informático es tan importante, porque es el que contabiliza prontamente, el que entrega información prontamente, el que diligencia millones de códigos y los ordena. Es por eso tan importante que esa informática esté al servicio, pero que no torpedee los derechos políticos que tienen los colombianos para ejercer el derecho al voto. Muy bien, esto es el día de las elecciones. El tema principal, pienso yo, el de grueso calibre, es el posterior a las elecciones, el momento postelectoral. Este sí que está al servicio, debe estar al servicio y debe ser absolutamente vigilado. Entonces les pido el favor de continuar con el video para terminar la parte posterior. El tercer evento, que es el postelectoral, o denominado también escrutinio, inicia con los escrutinios auxiliares o zonales, ¿sí? Y es supuestamente el recuento nuevamente de los votos, pero la gran mayoría de veces ese recuento es parcial, y es muy parcial. Por ejemplo, en este proceso que acabamos de pasar, teníamos 115.000 mesas, y realmente las cifras de la registraduría, el recuento no llega a los 7.000 mesas. Entonces las cifras son parciales. Se logra hacer corrección vía lo que se encuentra a veces en los C14, pero en esta ocasión, por ejemplo, nos faltó un documento que era vital, que era L14 de delegados en archivo plano. ¿Y por qué en archivo plano? Porque es más fácil procesar esos datos en un computador, ¿sí?, que tratar de hacerlo con una persona a mano, porque es muy difícil. Para que ustedes vean la magnitud del problema, hoy en día lo que estamos manejando diariamente, ¿sí?, el resultado de los escrutinios son más o menos cerca de 10 millones de registros, ¿sí? Entonces, tratar uno de revisar 10 millones de registros a mano es imposible. Por eso uno busca tratar de tener la información para que con medios magnéticos, con algunos recursos como la inteligencia artificial, los sistemas de rastreo numérico, ¿sí?, uno poder determinar qué tan veraz o qué tan, digamos, falta de veracidad puedes tener la información de esos escrutinios. Sin embargo, es muy difícil, o sea, la registraduría cada vez hace más difícil el tema. Y entonces esta vez, aunque había una resolución que los obligaba a entregarnos esa información, no lo hizo, ¿sí? Y ahí pasan las cosas y entonces uno no sabe realmente qué termina ocurriendo dentro del proceso electoral,
porque todas esas cajas negras evitan que uno haga un proceso realmente de auditoría y de definir la trazabilidad de los datos para tener uno la garantía de que toda la información que está ahí es veraz. Muy bien. Esta parte posterior a las elecciones está al servicio de los escrutantes y de las comisiones escrutadoras. Las comisiones escrutadoras están conformadas por los jueces, honorables jueces de la República y por los notarios. Para ellos es importantísimo la información allí consignada, porque ellos tienen la posibilidad de reconteo de votos cuando existen algunas alteraciones o quejas por parte de los testigos electorales de cada partido o movimiento político que haya participado en las elecciones y de los candidatos y de los abogados de los candidatos. En este sentido, ese diseño del software le permite a él, que tiene una protección especial, modificar los resultados para posteriormente en el E24, que es la recolección de toda esta información, que lo vimos en la primera conferencia, pudiera tener un acierto de esas modificaciones. Actualmente, las modificaciones para estas elecciones, por ejemplo, de mesas, fueron alrededor de 15.800 mesas. Por eso, el sistema debe presentar unas garantías para que quienes ejercen esa función, específicamente los honorables jueces de la República, no incurran en problemas de diferencia de votos que posteriormente lleguen a unas demandas de nulidad y permitan, como permitió en el año 2018 en la sentencia 117 del Consejo de Estado, determinar que el software debería ser del Estado y no de particulares. Es la primera vez que tenemos, y a partir de hoy ese nuevo sistema adquirido por la Registraduría Nacional se estrena. Es precisamente un delito el que cabe aquí, y es la alteración de los resultados electorales. Fácilmente esa alteración puede provenir de actividades informáticas más que de errores humanos, de cómo un voto depositado por cierta persona va sumado a otra, los llamados fraudes de canguro, cómo saltan los votos de uno, de un candidato a otro candidato o de una colectividad a otra colectividad política. Pero si miramos bien, también las sumatorias que hace de esos 10 millones de caracteres y de datos que diariamente durante el transcurso de los escrutinios se hace, verificarlos, establecerlos como delitos son realmente difíciles de establecer, que para el común de las personas obviamente no les dado llegar a ese punto de observancia y de denuncia. Existe también la transmisión de datos que se hicieron a partir del día que se cierran las elecciones. Esa transmisión de datos por parte de la Registraduría Nacional mediante boletines le permiten establecer a la gente el conocimiento, y es así establecido en la ley, que este conocimiento debe darse a partir del mismo momento en que se cierran las votaciones. Es un derecho a la información que está protegido por nuestra Constitución política, pero que además exige un tema principal, y es que esa información debe ser veraz. ¿Por qué? Porque después de cada elección habrá voces disonantes diciendo me robaron las elecciones
o nos robaron las elecciones o hubo fraude en las elecciones. Deben ser los sistemas o todo el aparato del Estado tener una protección a nuestra democracia, y esa protección debe darse a partir de estos sistemas, de esta información que procede de las máquinas y de los software que sobre el particular se hace. Es tan así que los escrutinios zonales y municipales pasan después a conformarse todos los escrutinios departamentales, en los cuales los abogados pueden interponer quejas sobre la manera que se adelantó el proceso, donde no deja rastro o huella la modificación de los resultados entre el E14 y el E24. La transmisión del E14, que es importantísima porque son los primeros escrutinios que se hacen y los hacen los jurados de votación en la mesa misma, que es el conteo manual de los votos, debe de ahí en adelante tener una seguridad jurídica, una solidez jurídica de un hecho sin precedentes, que es precisamente el de la escogencia de servidores públicos de elección popular. Pero eso debe ser traducido por la voluntad realmente del pueblo colombiano, de los ciudadanos colombianos, aptos para tomar esas decisiones. En eso consiste realmente el corazón de nuestra democracia. Y por lo expresado por el ingeniero Manuel Castillo, podemos darnos cuenta que en muchos temas son frágiles y hacia el futuro debe hacerse todo lo posible porque este ejercicio resulte beneficioso para el pueblo colombiano. Debido a que ahora hay un nuevo código electoral que está siendo revisado por la Corte Constitucional para determinar si efectivamente se va a poner en funcionamiento. Y el doctor Alexander Vega, actual registrador nacional electoral, registrador nacional, puso en consideración este nuevo código que fue aprobado por el Congreso de la República, en donde existe infinidad de asuntos modernos para adelantar unos comicios electorales, como el voto electrónico, donde haya la posibilidad de no acercarse a una mesa de votación el día de las elecciones, sino desde nuestro celular o desde nuestro portátil o dentro del computador que se tenga en la casa, poder ejercer ese derecho y ser contabilizado como debe ser por parte de la organización electoral y de las comisiones escrutadoras, que seguirán siendo los honorables jueces de la República quienes lo adelanten, porque desde hace mucho tiempo y quizás toda nuestra democracia está soportado en ese ejercicio importante que hacen los honorables jueces de la República. Por eso el soporte real de nuestra democracia está en ustedes, los servidores públicos y los jueces de la República, de los cuales el Estado les ha confiado y todos los ciudadanos le confiamos absolutamente esa última palabra en temas electorales. Pero esa transmisión del día de las elecciones se ha visto empañada, precisamente porque no se le presta al servicio la informática a quienes tienen la obligación de vigilarla, que son los mismos partidos políticos. En ese sentido, cada uno de los partidos políticos deben de tener un departamento de sistemas, lo cual pocos partidos lo han implementado como debe ser. Allí debe existir un cerebro informático que permita establecer las diferencias entre la voluntad popular y lo consignado allí,
y esas diferencias deben ser subsanadas en los procesos de escrutinios, pero la herramienta principal debe ser los archivos planos del E14. El E14 es la ventana, la puerta, el umbral donde se determina cuál fue la voluntad popular para escoger sus candidatos y su representatividad en las diferentes corporaciones de elección popular o cargos uninominales. Pues allí quedan consignados, como lo dijimos en la primera, 3 formularios, que es el E14. El E14 de transmisión, sin valor jurídico, es la primera aproximación que tienen los ciudadanos cuando por televisión o por radio escuchan o ven esa información que la registraduría entrega de primera mano. Y en eso se afianza el pueblo colombiano de qué partidos políticos obtuvieron más candidatos electos, quiénes fueron los escogidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si existe una distorsión en ese E14 de transmisión, con ese E14 de delegados, el cual debería estar a la mano minutos después de cerradas las elecciones, en manos de los partidos políticos, de los candidatos y de estas grandes instituciones al interior de cada partido de sistemas, pues sería más fácil de poder cotejarlos, de poder darle una tranquilidad. Y existe en cada campaña política una zozobra posterior. Pero a quienes colocan en mayor aprieto no necesariamente tiene que ser al pueblo colombiano, sino a las comisiones escrutadoras, y quien ponen en aprieto realmente estos sistemas es a las comisiones escrutadoras integradas por nuestros jueces. Muy bien. Existe otra parte de la cual no se habló y es poder subir al internet. Hoy los partidos tienen la obligación, durante la última semana de las elecciones, antes de celebrarse las elecciones, subir a una plataforma los testigos electorales que quieren presentar. En las anteriores elecciones un partido presentó, el que más presentó 87,000 testigos. Presentar 87,000 testigos, subirlos a una plataforma de la registraduría para que efectivamente se les entregue una credencial para que puedan participar de las elecciones, antes de las elecciones mirando el kit y posteriormente a las elecciones cuando se elaboran los E14, donde va registrado la cantidad de votos que hubo en esa mesa, resultó engorroso. Se cayó el sistema. No se pudo montar a los testigos electorales. Y obviamente la última semana, para 22 partidos con personería jurídica, más los movimientos significativos de ciudadanos que mediante firmas participaron de la contienda electoral, resulta engorroso poderlos subir porque colapsan. Debe haber una manera hacia el futuro de poder facilitar esta labor. Tanto así que en últimas, un día antes de las elecciones, dieron la autorización a los partidos políticos que no pudieron subir sus testigos electorales a la plataforma para que les entregaran el carnet de presentación ante las comisiones, ante los jurados de votación o ante las mesas donde tenían que investigar. De ahí nació el tema que ante esa imposibilidad de podérselos dar electrónicamente, tuvieron que ordenar que podían imprimir las tarjetas o los carnets para que cada persona se pudiera presentar y entregárselo a las personas directamente a los partidos políticos, un día antes de que ejercieran ese derecho de vigilancia sobre las elecciones. Y existe otro que es el de las cuentas. Cuando el candidato termina el día electoral, a partir del día siguiente tiene un mes el partido político de presentar las cuentas de los candidatos y los gastos de campaña
que incurrió cada uno de los candidatos. Para estas elecciones resulta que se presentaron para Cámara y Senado, entre Cámara y Senado, alrededor de unos 6.000 candidatos. Pero para las elecciones que se avecinan en el 2023, en un año y medio, se van a presentar más de 125.000 candidatos. Y cada uno tiene que subir a una plataforma del Consejo Nacional Electoral los gastos, uno a uno, diariamente, que queden registrados en una cuenta única. Por eso resulta menesteroso que estas plataformas científicas de informática puedan ser lo más eficientes, porque puede dar al traste inclusive de iniciar un proceso disciplinario contra los candidatos que no en su oportunidad pudieron subir a esa plataforma que tiene dispuesta, como ha ocurrido muchas veces. Esta informática dentro de los delitos son definitivamente una catapulta para poder originar una confianza de la voluntad popular. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su clara y muy ponderada explicación acerca de este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas. Doctor José Vicente, ¿usted nos puede ilustrar si existen en la actualidad delitos electrónicos en nuestra normativa penal? Doctora, gracias por su pregunta. Es, creo, la pieza fundamental de esta intervención, y es que precisamente no existe dentro de los delitos electorales ningún delito informático sobre el tema. Y si uno repasa todo el Código Penal, doctora, pues, directora, le tengo que decir algo. No existe dentro de nuestra legislación los delitos informáticos, sino aquellos que pertenecen a otra rama del derecho, como son los delitos financieros, en el cual una persona, aprovechándose de su experticio, saca plata de una cuenta de ahorros o corriente y la deposita en otra cuenta, para así poder hacer un hurto informático. En materia electoral no. Por eso en este momento las herramientas que puede contar la Fiscalía General de la Nación y todo el aparato de justicia del país está céfalo de cómo investigar y perseguir estos delitos informáticos. Es tan importante a través, yo creo, de la escuela que bien usted dirige y de la cual estamos agradecidos por sus servicios eficientes, que se pretenda que el Estado colombiano, a través de la Congreso de la República, pueda ingresar alguno de estos delitos a nuestra legislación para poder tener los dientes suficientes para evitar hacia el futuro graves problemas, sobre todo que genera violencia por el fervor de las personas que se encuentran sumidas en un problema gravísimo y en saber si su voto se lo robaron o no. Ese es un tema que debe el Congreso de la República tomar cartas inmediatas, pero obviamente a través de importantes entidades como precisamente como esta escuela judicial que usted bien dirige. Gracias, doctor Sánchez. Vamos con la segunda pregunta. Teniendo en cuenta las circunstancias de comisión del delito electoral electrónico o informático, ¿nos puede ilustrar señalando qué otros delitos ya establecidos en el Código Penal se pueden cometer? Sí, sobre ese tema ya inicialmente desde la primera conferencia pudimos establecer cuáles eran algunos delitos que conllevaran. Para este delito informático que conlleva a la alteración de resultados y el fraude en la inscripción de cédulas puede ser,
Aquí, o el de la financiación, porque no subo a la plataforma quiénes fueron los que aportaron, haciendo caso omiso a lo exigido por la ley, pues está realmente el de la falsedad material. ¿Por qué? Porque cambiar unos votos por otros para otro partido o movimiento político o candidato para que se determine finalmente quiénes son los elegidos y sobre ellos se produzca una resolución administrativa, pues por el camino se va ideando. Es una falsedad ideológica que se materializa efectivamente cuando los votos pasaron de un candidato a otro. Pero existe uno que es absolutamente aplicable a estos delitos informáticos, que es el fraude procesal, porque precisamente estamos llevando a engaño al Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque son ellos los últimos en poder determinar, bajo todos estos aspectos informáticos, quiénes obtuvieron, y ellos dictan el E26, redactan el E26, que es el acto administrativo por el cual declara electos a los ciudadanos que van a ocupar esos cargos públicos de elección popular en diferentes corporaciones públicas del país. Entonces, ese es absolutamente los dos delitos que conllevan precisamente a que se puedan investigar conjuntamente con estos delitos informáticos. Doctor Sánchez, ¿es necesario incluir los delitos informáticos al capítulo de delitos contra la democracia? Son tan necesarios y tan importantes, doctora, que la tecnología avanza a pasos gigantados y nuestra legislación al respecto solamente como hacen los bebés con el gateo. Así es la proporción. Los delitos informáticos van a una velocidad de los atletas que corren los 100 metros planos a una velocidad impresionante. Y nosotros a gatas en materia jurídica y en materia legislativa sobre el tema. Por eso tenemos que andar a la misma velocidad. Por eso desde el principio, doctora, la propuesta que llevo teniendo después de mi vasta experiencia en materia electoral, es que en Colombia haya un código electoral sustantivo y un código de procedimiento electoral. ¿Por qué? Porque el sustantivo casi nunca se modifica, porque son los principios rectores de todo el andamiaje del derecho electoral. Pero el procesal sí puede ir evolucionando, se puede cambiar fácilmente. Eso nos permitiría tener una seguridad enorme y le permitiría al Congreso de la República poder irlos evaluando continuamente y modificándolos continuamente. Por eso su pregunta es tan importante y por eso esta conferencia creo que no la han hecho antes ninguna entidad del Estado, ni se ha puesto en conocimiento, así como se ha colocado hoy, al servicio, pues obviamente, de la rama judicial y de los ciudadanos que a bien tuvieron ingresar o que posteriormente puedan ver. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Vicente Sánchez por su generosidad, quien desde su amplia trayectoria profesional y académica nos ha ilustrado acerca de los delitos cometidos a través de los medios informáticos que pueden surgir en torno a los procesos electorales vigentes por esta época en nuestro país. La claridad con la cual nos explicó técnica y jurídicamente las posibles formas de cómo determinadas personas actúan con fines dolosos para favorecer a terceros y o en detrimento de estos. Asimismo, el doctor Sánchez nos ilustró sobre el marco legal que tipifica estas conductas y sus consecuencias legales, buscando de esta manera que se identifiquen claramente los ilícitos informáticos y sobre todo las herramientas legales que el legislador estableció para proteger los mecanismos de participación ciudadana. Lo anterior con el propósito de fortalecer las competencias laborales de nuestros jueces, juezas, magistrados, magistradas y en general a toda la comunidad judicial
quienes con sus decisiones sin duda legitiman el Estado social de derecho a través del control judicial como garantía de la integridad de los procesos electorales, reafirmando de esa manera la confianza ciudadana en la administración de justicia. Nuestro agradecimiento también a todos y todas las servidoras y servidores judiciales que actúan en el sector justicia y a todas las personas que se han conectado a esta conferencia virtual. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otros temas de interés. Y a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase de la abogada diplomática y escritora norteamericana Hillary Clinton. Votar es el derecho más preciado de todos los ciudadanos y tenemos la obligación moral de velar por la integridad del proceso de votación. Muchas gracias.